Capítulo 14. Los Judas no se hacen, nacen. Una vez que estuve en sus manos, Estados Unidos tuvo que decidir qué harían conmigo. Su verdadero plan había sido matarme y culpar al fragor de la batalla. Ahora, bajo custodia, era demasiado visible para que me mataran directamente. Intervinieron mucho tiempo y mucho dinero en su invasión, y ahora estaban invirtiendo aún más tiempo y dinero luchando para resucitar su acusación de drogas defectuosa e insoportable en mi contra. La acusación por drogas de 1988 tuvo poca importancia para mí, pero pronto comprendí que esto era lo que usarían para justificar mi detención. Recordé conversaciones con contactos de la DEA y la CIA, quienes coincidieron en que había evidencia documental que mostraba cómo había trabajado con los Estados Unidos para detener el tráfico de drogas. Ray Takif, el abogado entusiasta que había tratado los cargos en varios foros internacionales en mi nombre, estaba extrañamente ausente cuando llegué a Miami y me llevaron ante un juez federal alto y canoso llamado William Holder. Mi último contacto con Takif fue cuando me llamó a la Embajada del Vaticano aconsejándome que me rindiera, diciendo que estaba preocupado por mi seguridad. Lo que Takif se olvidó de decirme fue que había estado trabajando como informante pagado para la Oficina Fiscal Federal en Florida durante varios meses. No mencionó que tenía 2 empleadores, el gobierno de los Estados Unidos y yo. De repente me encontré en los Estados Unidos, aislado, ignorante del sistema legal estadounidense. Descubrí, para mi sorpresa, que Takif ya no era mi abogado. En la corte conocí a otro de mis abogados, Neil Sonnett, quien me dijo que renunciaba al caso, me dio su tarjeta de representación y me dijo que podíamos hablar en privado por teléfono. No tenía idea de lo que estaba hablando y nunca lo llamé. Quedaron Frank Rubino, Steve Collins, Jack Fernández, la gerente de la oficina Cristina Machín, Jack y Cristina eran los únicos miembros del equipo que hablaba español, y John May, a quien nunca antes había visto. Mi secretaria Marcella Tasson también tenía abogado. Su nombre era William Constler y la representaba en un asunto aparte. No sabía quién era Constler, no sabía que se ocupaba de casos políticos, pero no habría importado. Hace poco descubrí que Constler dijo que había escrito una carta ofreciéndose para ser mi abogado de forma gratuita. Nunca recibí esa carta. Entonces, Estados Unidos no logró matarme, por lo que recurrió a la difamación. Una vez que se logró eso, producir un veredicto de culpabilidad fue fácil. Veo el patrón claramente. Estados Unidos se enfoca en el tema del momento y construye una fantasía para justificar sus designios. Un día fui yo, el día siguiente fue Kim Sung, un desconocido, un comunista, dicen los políticos. Pongámoslo en el panteón de los Hitters junto con Saddam Hussein, Muammar Gaddafi y Fidel Castro. Démosle una imagen, el oriental lleno de odio o el loco enloquecido por las drogas que quiere destruir a la humanidad. De eso se trata la política estadounidense, si se le puede llamar política. Se basa en crear respuestas para el establecimiento, sin importar si los republicanos o los demócratas están a cargo. Es el establishment lo que cuenta. Una vez más, recuerdo el estribillo de Henry Kissinger: para resolver un problema, primero debes crear el problema. En el periodo cubierto por las acusaciones de drogas en mi contra, en 1982 a 1985, Estados Unidos sabía que estaba fracasando en sus intentos de imponer su voluntad sobre Nicaragua y El Salvador. La administración Reagan estaba desesperadamente preocupada por perder estas guerras, por la muerte de estadounidenses. Buscaron en Panamá una solución más directa a sus problemas. Pero ¿qué podía hacer Panamá para ayudar a los norteamericanos con sus ideas anticomunistas en sus intentos fallidos de controlar las insurgencias basados en conceptos erróneos de lo que era Centroamérica? Los estadounidenses entraron en pánico, empezaron a pensar en Panamá como una posible salida a sus problemas. Si no los ayudaba a pelear, entonces podría ayudarlos de otra manera. Panamá y yo podría ser el chivo expiatorio. Primero, los estadounidenses hicieron circular rumores sobre corrupción en el ejército, sobre incontables millones que supuestamente tenían cuentas bancarias secretas. Cuando nadie escuchó, impulsaron el tema en los periódicos estadounidenses y en la televisión estadounidense. Era un esquema clásico de operaciones psicológicas. Hicieron un buen trabajo. Poco después de los rumores y las historias periodísticas, Mario Rognoni del Partido Revolucionario Democrático se me acercó con la idea de aparecer en la televisión estadounidense para presentar una imagen más positiva de Panamá.
En ese momento no tenía confianza en los reporteros. Les tenía más miedo a ellos que a mis oponentes políticos, pero Rognoni insistió y en contra de mis mejores instintos, acepté. El reportero era Mike Wallace, un hombre que ahora sé que es el epítome del periodismo de sabotaje. En ese momento nunca había oído hablar de él. Wallace y su equipo tienden una trampa. Tenían ciertas preguntas que me dijeron que iban a hacer y lo hicieron. Luego, mientras mis ayudantes y yo seguíamos pidiéndoles que detuvieran la cinta, Wallace comenzó a hacer preguntas sobre cosas para las que no estaba preparado. Por ejemplo, tenían una transcripción supuestamente secreta de mi reunión con John Poindexter. Wallace me entregó la transcripción que estaba en inglés, así que se la entregué al mayor Moisés Cortizo, quien actuaba como mi intérprete, como lo había hecho durante la reunión con Poindexter. Cortizo respondió a la pregunta de Wallace. Fuimos ingenuos y caímos en su trampa. Estábamos pensando en política y 60 minutos estaba pasando en rating. Manipularon la entrevista y luego editaron la cinta para hacerme quedar tan mal como fuera posible. ¡Qué noble profesión! Después de eso, me di cuenta que no podía confiar en las entrevistas de noticias. Todas las entrevistas que concedía eran breves y apresuradas, por lo que podía evitar caer 2 veces en la misma trampa. Los medios me trataron en base a los prejuicios y engaños estadounidenses sin importar cuál fuera la verdad. Fue un crescendo gradual de propaganda que me desacreditaba personalmente, sacando a relucir insinuaciones sobre casos de drogas en los que, de hecho, habíamos cooperado con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Tratamos de contrarrestar la propaganda publicando las cartas de elogio, la evidencia de los funcionarios estadounidenses de que les estábamos brindando asistencia para que hubiera un registro público de lo que estábamos haciendo con ellos. Tenían cartas, menciones y listados de narcotraficantes capturados en operativos conjuntos con la DEA. Fabricó toda una visión de lavado de dinero y narcotráfico que giraba en torno a mí. Como prueba, ofrecieron acusaciones falsas sobre mi supuesta riqueza clandestina y toda la intriga que rodeaba a mis supuestos cómplices. Primero, los fiscales estadounidenses acusaron a Panamá de haber creado un paraíso para el lavado de dólares del narcotráfico. Esto era falso. Los estadounidenses impusieron el estatus de paraíso bancario a Panamá para sus propios fines. Los empresarios estadounidenses querían su propia versión de los bancos suizos y convencieron a sus amigos en Washington de seguirles el juego con la ayuda de sus ricos aliados bancarios panameños. No fue otro que Nicolás Ardito Barletta, protegido de George Shultz, quien con el entonces presidente Demetrio Lacas creó privilegios bancarios panameños especiales en la década de 1970, junto con leyes de secreto bancario que rivalizaban con las de Suiza. Impulsado por un dólar estadounidense libremente convertible, Panamá mantuvo el secreto bancario más grande de América Latina, todo diseñado y planificado por los Estados Unidos durante el auge petrolero de los años 70 y 80. Había petrodólares por todas partes, en su mayoría de los países árabes. Como resultado, se desarrollaron todo tipo de negocios secundarios. Se crearon empresas ficticias que existen solo de nombre en Panamá para fines de refugio fiscal. Abogados como Guillermo Endara, posteriormente instalado como presidente tras la invasión estadounidense, prosperaron cuando se especializaron en crear y participar en estas empresas ficticias en nombre de extranjeros por un porcentaje, por supuesto. Así que la ley de secreto bancario impulsada por Estados Unidos fomentó el crecimiento del lavado de dinero. La ley panameña permitía que cualquier traficante de drogas o cualquier organización terrorista mantuviera cuentas anónimas en Panamá. Sin embargo, cuando Estados Unidos necesitó información bancaria sobre esas personas, acudieron a mí en busca de ayuda. Personalmente abrí nuestros libros a los Estados Unidos, revocando nuestras leyes para que se pudieran ver nuestras cuentas sin tener que demandar a nadie ni entablar negociaciones solo por motivos de buena fe y aplicación de la ley. Las cosas cambiaron cuando Omar Torrijos asumió el poder y comenzó a criticar el sistema bancario. El dinero estadounidense está durmiendo aquí, pero no está haciendo bebés panameños, decía. No hubo ningún beneficio financiero a largo plazo para Panamá y le dio a Estados Unidos un martillo con el que podía castigar a nuestro país. Cuando quisieron dañar nuestra economía en 1988, por ejemplo, simplemente sacaron su dinero de los bancos. Los bancos cerraron, los negocios literalmente quebraron. La gente se vio forzada al paro y caímos en una profunda recesión.
Después de acusarme de ser responsable de lavado de dinero, los estadounidenses me acusaron de acumular cantidades obscenas de dinero y de retosar con hombres misteriosos que me ayudaron a hacer esto. Clave entre los hombres en la sombra fue Mike Harari, un exagente del Mossad que actuó como agente de ventas en Panamá para gran parte de nuestras adquisiciones militares. Era un amigo y contacto, pero no tenía ninguna relación comercial con él. Mucho se habló en los medios de comunicación sobre la presencia de Harari en Panamá, y todo fue muy exagerado. Harari nunca fue mi asesor y los israelíes nunca tuvieron un rol permanente de asesoramiento o seguridad dentro de las Fuerzas Armadas panameñas. Llegó a Panamá durante la época de Torrijos y era bien conocido por lo que serían primeros ministros israelíes Menachem Begin, Yitzhak Shamir y Shimon Peres. Era anterior a la firma de los tratados y Torrijos secretamente quería utilizar estas compras israelíes para obtener material para nuestro plan secreto de sabotaje al Canal de Panamá en caso de que no se firmaran los tratados del canal. Sin embargo, esto presentaba un problema porque el estatus de cliente de los israelíes con los Estados Unidos requería que informara a los estadounidenses siempre que vendiera tecnología a terceros países. Evidentemente, Torrijos no quería despertar las sospechas israelíes, por lo que el primer intento de hacer negocios con Harari fracasó. Más tarde, Harari nos vendió luces de emergencia para aeropuertos y en ocasiones nos ayudó a comprar UCIs, vehículos antidisturbios y otras armas de la empresa de producción militar de su gobierno, Industrias Militares Israelíes. Operó como agente y supongo que ganó un porcentaje de las ventas. Todo esto se hizo públicamente. En la venta de luces de emergencia, por ejemplo, su cuenta estaba impagada al momento de la invasión. El gobierno instalado por los Estados Unidos de Endara terminó pagando las luces porque era un cargo válido. Harari actuó como agente de equipos de mantenimiento en aviones Boeing 727. También tenía un plan ampliamente publicitado que nunca completó, lo que le valió muchos enemigos políticos. Fue un proyecto magnífico convertir el aeropuerto de Paitilla, que es un pequeño aeropuerto en el centro de la ciudad de Panamá, en un centro comercial y de apartamentos. Luego construiría una nueva instalación en terrenos recuperados en la costa, creando una nueva península para el aeropuerto. Harari siempre nos consiguió los mejores precios. A veces representaba las industrias propiedad del gobierno israelí, otras veces fue agente de otras empresas israelíes en Panamá, y a veces nos ayudaba a organizar cursos de formación especializados del ejército israelí, fuerzas especiales, buceo y formación de comandos. Harari también organizó visitas a Israel para empresarios panameños. En uno de esos casos, le presenté a un conocido, Roberto Eisenman, el editor de la prensa, quien luego se convertiría en una fuente clave de oposición para mí y las fuerzas de defensa. A pedido mío, Harari recibió a Eisenman y su esposa 2 veces en una gira por Israel. En la fase final del boicot y las tensiones que condujeron a la invasión, Estados Unidos le preguntó a Israel si podía usar a Harari como mediador para mi salida del poder. La acusación en mi contra ya estaba en vigor y los estadounidenses amenazaban a Harari con una citación si pisaba suelo estadounidense. Pero nunca pasó nada. Creo que fue porque el entonces primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, pidió a los estadounidenses que mantuvieran a Harari fuera del centro de atención. Finalmente, me dijeron, los estadounidenses sacaron a Harari de Panamá cuando se produjo la invasión. Eso demostró que probablemente era más valioso para los estadounidenses de lo que nunca fue para Panamá o para mí. Mike habría sido un buen testigo en mi nombre en el juicio por drogas, pero Israel pensó que eso podría ser vergonzoso y nunca apareció. Había otros supuestos hombres misteriosos. Mi amigo Carl Whitgreen supuestamente era un contacto para canalizarme dinero. Esto no era cierto. No tenía ninguna relación económica con él. Estaba haciendo negocios con los cubanos relacionados con la importación-exportación, pero no era en absoluto la escala que la gente decía que era. Luego estaba Jorge Krupnik, un hombre bajo la lupa de los organismos internacionales de investigación. Era proveedor de armas y tenía conexiones con grupos insurgentes rebeldes colombianos. Colombia nos presentó protestas varias veces para sus actividades. Interpol, el Servicio Internacional de Información Policial, estaba rastreando a Krupnik y se intercambió información entre Panamá y Colombia sobre él. Krupnik también fue mencionado por Floyd Carlton, el principal testigo del gobierno en mi contra, por haber estado involucrado en el envío de armas a los rebeldes salvadoreños en la década de 1980. Que yo sepa, eso fue falso. Carlton también dijo que Krupnik era un agente de inteligencia israelí, pero nunca vi ninguna evidencia en ese sentido y Krupnik me lo negó.
Los estadounidenses, sin embargo, usaron los nombres de Hirari, Whitgreen y Krupnik en relación con mi supuesta acumulación de una riqueza ilícita. Esto siempre se basó en insinuaciones y, tras una investigación, siempre se refutó. Un informe en el Miami Herald, por ejemplo, decía que los estadounidenses no tenían base para los cargos de que yo había robado y escondido millones de dólares. La lista de riquezas supuestamente incluía vastas riquezas en 4 continentes. Las que yo recuerdo son un castillo en Francia, un departamento en Brasil, un ático en Japón y un hotel en Orlando. ¡Qué fiesta para los fiscales! ¡Qué riqueza de historia para los medios de comunicación! Terminó siendo una hambruna, aunque la desacreditación de estas historias de riqueza ilícita nunca ha sido muy publicitada. Los investigadores fueron al apartamento que dijeron que yo tenía en Brasil y descubrieron que pertenecía a Raquel Torrijos, la viuda de Omar Torrijos que vive allí. Luego fueron a Tokio y descubrieron que el penthouse que supuestamente poseía allí era en realidad la residencia oficial del embajador de Panamá en Japón. Me quedé allí cuando visité Japón para discutir las perspectivas comerciales del Canal de Panamá, algo que puso muy nervioso a los estadounidenses. En cuanto al hotel de Orlando, pertenecía a la cadena Riand, propietaria también del Hotel Continental en Panamá y de un hotel en Miami Beach. La cadena Riand ha revelado a sus funcionarios y accionistas, lo que demuestra que no estoy en la lista. Finalmente, estaba en el caso del castillo francés. He visitado Francia y he sido huésped en algunos lugares elegantes, pero nunca en un castillo medieval. El jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas tiene una influencia considerable en Panamá. Vives como un rey. Le quitas la corona al rey y ya no vive como un rey. Es inherente a mi oposición y mi visión para Panamá que viajara alrededor del mundo. ¿Quién pagó los hoteles, los viajes y las comidas? Yo era el líder y el gobierno pagaba cuando el líder viajaba. ¿Qué tan diferente es esto en cualquier otro país? ¿Fue esta la justificación para una invasión y un ensayo de drogas? ¿Estaba en el sistema panameño un juicio y Estados Unidos tenía derecho a decidir qué atavios le daban a los líderes de Panamá? Además, eran atavios de Estado y se quedaron con el Estado, como sucede en cualquier otro lugar. El presidente de Estados Unidos lleva consigo su limusina y su jumbo jet presidencial cuando deja el cargo. El gobierno de los Estados Unidos y los fiscales en el juicio por drogas en mi contra perpetuaron un juego idiota. Me juzgaron y me condenaron diciendo que tenían pruebas sombrías de riqueza personal. Y dado que el mundo aceptó su propaganda, yo era el diablo, el drogadicto, este dinero debe ser dinero malo. Si tengo algo de dinero, debe ser del tráfico de drogas, porque todo el mundo sabe que soy quien soy. Pero, ¿qué saben todos? ¿Cómo sabes algo de mí? ¿Cuál es la base para una acusación en un tribunal federal de Estados Unidos por apropiación indebida de fondos y acumulación de ganancias de drogas? ¿Cuál es la base para una invasión y 40 años de cárcel? En el argumento final de su caso de drogas, los fiscales del gobierno, en lugar de decirle al jurado que me condenara como narcotraficante, declararon: condenen a este dictador.